Tú que eres el padre de la ley antitabaco, recordarás perfectamente esa época, ¿no?, en que, bueno, hubo tantos comentarios, algunos hasta apocalípticos, porque se limitaba el espacio de fumadores y ahora estamos confinados en casa. O sea, cómo ha cambiado la situación, ¿no? Cómo cosas que antes nos parecían gravísimas ahora, bueno, no parecen nada comparado con esto. Sí, es llamativo, ¿no? Que antes nos podían decir que conculcábamos los derechos y las libertades de las personas por algo tan, tan claro, que es que no se puede intoxicar al que está a tu lado y no se puede intoxicar a los trabajadores de hostelería, algo que es tan evidente, pues eso nos costaba desde el punto de vista que esgrimían de forma torticera lo de las libertades. Pero bueno, como decía, padre, como he comentado antes fuera de micrófono, gracias y me gusta decirlo, gracias al apoyo continuado y persistente de miles, decenas de miles de personas, salubristas y no, para conseguir una ley, que esos movimientos de tantas alianzas y tan complejos son los que consiguen que se cambien las cosas. Por eso hay que decir que, bueno, que uno puede tener un momento, una oportunidad para que algo salga, pero que gracias a todos, ¿no? Es un trabajo muy intenso de mucha gente durante muchos años. Estamos en un momento ahora que también necesitamos grandes alianzas. Vamos a hablar un poco de este virus, el SARS-CoV-2. ¿Qué sabemos seguro? Porque a veces se habla tanto, o sea, ¿usted qué diría de momento, tal y como están las cosas, qué sabemos seguro y qué no sabemos seguro todavía y necesitaríamos saber cuanto antes mejor? Yo creo que sé mejor lo que no se sabe que lo que se sabe. Porque, bueno, por otro lado hay que decir, yo no soy virólogo y entonces no puedo responder a algunas cosas de las que se sabe de su estructura, de sus patrones moleculares. Hay cosas que sé que se saben porque estoy atento, lógicamente, a lo que sale científicamente diariamente en las revistas más relevantes del mundo, pero claro, no puede uno leerse al detalle la estructura viral al detalle. Sí que puedo decir mejor, y creo que es mejor lo que no sabemos, y que son preguntas críticas. Por ejemplo, no sabemos qué inmunidad va a tener. Es decir, las personas que han padecido la enfermedad o han tenido la infección sin apercibirse de ello, no sabemos con certeza cuánto les va a durar la inmunidad. Y eso es importante porque la planificación de próximas olas depende también de si esa inmunidad se desvanece o no. Solo tenemos información de otros virus similares. Sabemos que el SARS se desvanecía la inmunidad. El MERS, que es otro virus, coronavirus, no, duraba más. Y en los coronavirus que causan el catarro común, con el que nos causan catarros todos los años, esos tienen una inmunidad de algo de duración, unos meses, incluso un año o algo más, pero después también se desvanece. Es decir, que ojalá este virus tenga una inmunidad duradera. Esta es de las cosas que no sabemos. Tampoco sabemos cuántas personas en nuestro entorno se han infectado, por ejemplo. Y ahora hay una estrategia para salir de la situación actual, para ir reduciendo en una transición hacia otra situación no tan estricta de confinamiento, pues es una cosa que necesitamos saber y hay una estrategia para conocerlo, o al menos aproximarse a ese número. Estos son, por ejemplo, dos elementos críticos que necesitamos saber. Sí, claro, desde el punto de vista de la salud pública, para poder gestionar, ¿no?, un poco qué se hace con Sí. los ciudadanos, la inmunidad, evidentemente. También le quería preguntar por esto de los test, que de hecho la OMS no se cansa de decir que se tiene que hacer test a todo el mundo para saber exactamente dónde está el virus. Y después, no sé, también yo pensaba, no sé si es importante saber la tasa de contagio exacta, ¿cuál es? O a la vez las políticas de salud pública pueden influir en esa tasa de contagio. Bueno, la cuestión de saber el número básico de reproducción siempre es clave en una epidemia y tenemos una aproximación bastante buena a la tasa actual. Lo que no sabemos es con las distintas medidas cómo baja la tasa por cada una de las medidas. ¿Por qué? Porque las medidas de salud pública son muy contextuales y depende de su cumplimiento por todos y cada uno de las personas. Por eso en la transición a la salida, la transición es más rápida si la gente cumple con las medidas. Por ejemplo, no habría ningún problema ahora que las personas saliesen a dar un paseo o que fuesen al campo solas a pasear. No habría ningún problema siempre y cuando cumplan con lo que se dice, que es que a menos de 2 metros no tengas a nadie y no te reúnas. Si lo hicieran, eso no crearía ningún riesgo de infección o un riesgo mínimo, que es al entrar y salir en casa. Poco más. Y lo mismo pasa con los niños, que bueno, pueden tener un riesgo en el ascensor o algo, después se lavan las manos y ya está. Pero más allá de eso no hay riesgo.
¿Cuál es el problema? Que todos y cada uno hagamos las cosas. Y los contextos son distintos. Depende de poblaciones donde haya, por ejemplo, más niños, menos niños, poblaciones que sean más disciplinadas, poblaciones que lo sean menos. Hay muchas cosas que hacen que una medida de salud pública en un sitio tenga un impacto y en otro lugar tenga otro. Lo mismo que el confinamiento. Se cumple más o menos dependiendo del tamaño de las casas, del tamaño de la familia, y todo eso tiene mucho que ver también con un problema que a veces no se tiene en cuenta, que es el problema de la equidad. Quien más sufre en esta pandemia son las personas, como siempre, de menos ingresos, de menos educación y que tienen más problemas, y este es añadido. Claro, supongo que en un momento de crisis máxima, para no arriesgarse y tener a la población controlada en el buen sentido, en el sentido de que harán lo que se tiene que hacer, es mejor un criterio general para todo el mundo, no se sale, contadas excepciones, ¿no? En vez de empezar a decir, pues los pueblos de 500 habitantes, no, claro. Yo creo que habrá que hacerlo aún así. Yo creo que tendrán que empezar a hacerlo de una forma más adaptada a cada contexto, porque los países son muy diversos. España es un país muy diverso, que tiene contextos geográficos y sociales muy distintos. Yo, que soy original de Menorca, soy de Menorca, sé que los territorios isleños, tanto Canarias como Baleares, son muy distintos y pueden tener una salida distinta que incluso pueda servir para ir un poco de vanguardia y ver lo que ocurre, porque ahí es más fácil que si pasa algo sea controlado. Mientras que en otros sitios como densamente poblados, como el área metropolitana de Barcelona o de Madrid, son contextos muy distintos donde las situaciones son muy distintas. Entonces, claro, hay algunas medidas que, aunque a la gente le gusta mucho lo de la uniformidad, para dar respuesta a la heterogeneidad que tiene la pandemia en los distintos sitios y a la heterogeneidad de situaciones sociales, geográficas, etcétera, no estaría mal pues tener cierta diversidad en la transición para poder aprender de lo que se va haciendo en cada sitio y tener una buena información para aplicarla al resto. Lo que decías, la equidad, ¿no? Este concepto que a veces cuesta, es más fácil entender la igualdad, pero la equidad es importante también. Porque, No sé, sí. bueno, es difícil entender la equidad porque casi todos los que estamos en comunicación, todos los que opinamos, no la vivimos, no la tenemos incorporada debajo de nuestra piel. Porque si estuviéramos viviendo y comunicando cada uno de nosotros desde una casa con 10 personas en 60 metros cuadrados, sí saldrían los medios de comunicación el criterio de equidad todos los días. Si viéramos que la única persona que sale de la casa es la persona que va a ayudar a cuidar a otra familia mientras se quedan 7 personas en una casa y es el único sueldo, seguramente, y lo digo yo el primero, introduciríamos más en cualquier medida, pensaríamos en términos de equidad y siempre haríamos las medidas de forma que quien más beneficiados son aquellos que más peor lo están pasando. Sí, sí, es verdad. Pues a ver si se va encontrando maneras de hacerlo un poco adaptado a las situaciones. No es la primera pandemia global que hay, entonces a veces uno piensa, bueno, no sé si de otras pandemias, de otras epidemias se puede aprender algo, pero entonces, o sea, no sé si hay patrones de comportamiento parecidos en las pandemias o depende mucho del virus que las causa y no sé hasta qué punto entonces se puede aprender de experiencias anteriores. Algunas cosas sí se pueden aprender de experiencias anteriores. Por ejemplo, antes de la gripe pandémica, la gripe A, hubo una alarma sanitaria causada por otra gripe, que era la gripe H5N1, que es gripe aviaria, pero que empezó a producir casos en humanos muy graves. Era un virus de la gripe que pudo modificarse para poder transmitirse y causar enfermedad en humanos, pero no lo suficiente como para transmitirse sostenidamente en humanos, aunque sí en aves. Y entonces hubo casos en muchos sitios del mundo y causó miedo. Como fruto se hicieron planes de preparación y respuesta que estaban disponibles cuando vino la pandemia de la gripe A, de forma que había una hoja de ruta sobre qué cosas hacer en situaciones de emergencia, de forma que tenías casi un guión de las cosas, reunir al comité científico, contar con las sociedades, avisar a las empresas, avisar a la Secretaría de Estado de Transporte para que contacte con AENA, hacer no sé qué en las estaciones de tren, es decir, que había una hoja de las cosas que había que hacer y no había que estar pensando todo el rato que hacemos ahora, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que, aunque
las emergencias sanitarias de importancia internacional que hemos vivido sean diversas y muy distintas, hay algunas cosas homogéneas o hay algunas lecciones que se pueden sacar siempre, como es que hay que prepararse para abordar los temas, las crisis cuando vienen. Y la mejor forma de abordar las crisis es que la actualidad, los servicios sanitarios funcionen bien, que la respuesta a salud pública tenga recursos, porque cuanto más recursos tiene la salud pública, menos necesaria es la atención sanitaria, el cuidado a los enfermos, porque previene. Pero esto pasa con la contaminación ambiental, pasa con el tabaco y pasa con todo eso. Si hay recursos suficientes para todo eso, funciona mucho mejor los servicios de salud porque tienen menos demanda de casos graves y de casos que causan problemas. Entonces, lo que sí que ha habido con las pandemias, al menos es que muchas veces ha habido la idea de que hay que tener preparación y respuesta. Y en cierta medida algo había. No la suficiente, como hemos visto, pero sí que había cierto grado de preparación y respuesta. Aquí en España, quiere decir. Sí, en todos sitios. No la suficiente, digo, porque se nota, y no la suficiente porque aunque, por ejemplo, el personal de salud pública y el personal sanitario en España, tanto uno como otro, son de muy alta calidad, son de los mejores del mundo, a pesar de eso, son muy pocos. Y entonces, en la fase de contención de la epidemia, que es de identificar a los casos, mandar a hacer entrevistas a los casos para saber con quién ha tenido contacto, entrevistar a los contactos, proceder al aislamiento, etcétera. Si no tienes suficiente personal para hacer las llamadas telefónicas, para seguir, para hacer pruebas, es muy difícil hacer la contención. Y entonces se pasa de la fase de contención a la fase de mitigación porque hay transmisión comunitaria extendida. Eso me lleva a hablar de la Agencia Española de Salud Pública. A ver, si no lo he entendido mal, no existe como tal. Hay una ley de 2011 que de alguna manera la contemplaba, ¿no?, para coordinar la cooperación entre administraciones, pero esto no se ha desenvolupado, no se ha desarrollado del todo. ¿Esto nos ha afectado de alguna manera en un momento de crisis como este? Bueno, el tener los mecanismos de preparación y respuesta dependen en parte de tener una buena agencia de salud pública. La forma en cómo estaba diseñada en principio la agencia que se escribió, que se dispuso en los anteproyectos de ley de salud pública, ya eran un diseño que lo que pretendía era contar con todo lo bueno que había en el Estado para ponerlo a disposición del conjunto y también para ponerlo a disposición de la Unión Europea. Es decir, se había pensado en una agencia en red que, por ejemplo, si los mejores que hacen investigación de la enfermedad, yo qué sé, la tularemia, por poner algo muy raro, están en Huelva, pues son los que están en la agencia. Es decir, que quería poner la mejor inteligencia de salud pública y epidemiológica del país al servicio de todos en forma de red, sin crear estructuras. No hace falta ladrillo, se podía hacer en red con un aparato administrativo, obviamente, y con inversión, obviamente, pero una agencia de estas características puede dar la capacidad técnica y científica necesaria en cada momento y además es una voz autorizada, una voz respetada por la población, porque es una agencia independiente. Se tiene que hacer una agencia que sea independiente y que responda al Parlamento. No responde solo al gobierno, responde sobre todo al Parlamento. Y eso facilita, hay formas de arreglarlo, hay formas de gobernanza, de arreglar una agencia que sea independiente. Eso contribuye mucho al buen gobierno de las situaciones de este tipo. Y es una pena que una agencia que en aquel momento se había propuesto después de una pandemia, como al final no fue tan grave, parece que no quedó claro que era necesaria, ¿no? De forma que se rebajó el contenido de la ley después de haberse incluso aprobado el anteproyecto. Se rebajó dentro del propio gobierno y después, cuando fue promulgada, el siguiente partido que entró en el gobierno, no solo a pesar de haberla votado a favor, pues siguió con esa cosa tan triste de este país, que es que las leyes no se cumplen. A veces solo se cumplen algunas que tengan que ver con la unidad territorial y cosas así, pero digamos que las que están dirigidas al bienestar de la población parece que se pueden obviar. O sea, que espera que a lo mejor esta crisis sirva para que esto se retome. ¿Cree que podrá pasar? Ojalá, ojalá. A ver si hay cierto convencimiento de que la seguridad sanitaria es un componente de la seguridad global. Y la seguridad sanitaria es una cosa que se tiene que hacer en red, no solo en el Estado, sino con la Unión Europea. Y por lo tanto, la Unión Europea también tiene que reforzar su agencia de enfermedades, de control de enfermedades, y debe reforzar sus capacidades, porque si o se arregla a nivel europeo algunas cosas, o se tiene que arreglar a nivel nacional. Y esos son problemas añadidos. Es mejor que haya una buena coordinación, que no cada Estado tenga que andar comprando por todos lados
ahora mascarillas, porque si tuviera la potencia europea para arreglarlo y decidir Europa, es mucho mejor para tomar decisiones que no hacerlo a nivel de cada Estado. Digo a nivel de Estado, como digo, como aquí, ojalá hubiese una agencia, porque hubiese ayudado mucho, hubiese reforzado mucho la coordinación epidemiológica, los informes epidemiológicos, los técnicos y los científicos. Claro, porque digo, no sé, en todas las comunidades, aquí en Cataluña sí que existe la Agencia de Salud Pública, y eso lo que decía usted entraría a formar parte de este engranado en red, ¿no? Entiendo sí, que... y no solo la administración sanitaria. En Cataluña está la Agencia de Salud Pública que se quitó y se ha vuelto a poner, y estaba la Ley de Salud Pública catalana, y también está la Agencia de Salud Pública en la ciudad de Barcelona. Es decir, que hay un entramado. Es un sitio de los privilegiados en el sentido que hay una concentración de conocimiento alto y capacidad técnica en salud pública en Cataluña. Y por eso queríamos una agencia en red, porque sabemos que hay sitios que tienen buenas capacidades, pero nosotros no solo pensábamos en las agencias, sino pensábamos también en centros universitarios y en otras instituciones de investigación que también pueden aportar así. Es decir, ahora estamos viendo que afortunadamente están saliendo por web y por Twitter cómo grupos de científicos proponen modelos, proponen medidas. Bueno, todo esto es mejor que esté articulado desde el inicio. Y si hay un sitio donde se puede debatir científicamente sin tener que hacerlo fuera, pero ya dar soluciones, no se dan soluciones buenas, lo que se dan son hechos para que uno tome las decisiones políticas. Pero al menos sí se puede aportar cierta conocimiento ya muy trabajado, de forma que sea lo más útil posible a los que toman decisiones. Y eso sí que podía haberse hecho con una agencia en red, que esperemos, como decimos, que en el futuro se tenga en cuenta. Veremos a ver qué pasa. A ver, un problema que tenemos muy grande es en las residencias de gente mayor. ¿Cómo tendrán que ser después de esto las residencias, ¿no? Que alguna cosa se tendrá que hacer. ¿Qué ha pasado, no? Bueno, hay dos vertientes aquí. Una es la vertiente previa, que es la respuesta que como sociedad damos a los mayores, y es trágico lo que estamos viendo. Y como decía hoy, no me acuerdo quién, pero lo he leído en la prensa o lo he leído en algún sitio, ¿no? Que hay un recuerdo para mi tía que luchó contra el franquismo y ahora se ha muerto sola. A ver, estamos en una situación de que es claro que la respuesta que hemos dado como sociedad al cuidado de los mayores no ha sido suficiente. Esto uno, no se ha tenido un cuidado extremado en cómo funcionaban algunas residencias que se subcontratan, etcétera. Y eso hemos tenido avisos porque hemos visto a veces en los medios de comunicación la situación en la que estaban algunas residencias, con lo cual no podemos decir que es que no sabíamos, lo sabíamos, pero da la impresión que hay algunos problemas, que es cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de colectivos vulnerables, siempre nos pasa igual. Parece como que no lo sabemos. Es cierto, como he dicho antes, que no son tan visibles en los medios de comunicación, pero no podemos decir que no sabemos que en España hay varios millones de pobres. No podemos decirlo y no podemos decir que no sabemos que hay niños que ahora en el confinamiento no tienen la alimentación adecuada porque han cerrado los comedores escolares. Esto no podemos decir que no lo sabemos. Pues lo mismo nos pasa con los mayores. Y entonces, las políticas posteriores sobre cómo hemos de organizar las residencias de ancianos tendremos que revisarlas. Esta es una vertiente del problema. Y la otra vertiente es cómo serán respecto al problema de la COVID-19. Es decir, que ahora es necesario saber de todo el personal, no solo el de la atención sanitaria, sino el de la atención social y el personal de apoyo, cocina, etcétera. Cuántos han pasado la infección o no, habrá que hacer áreas COVID o no, dependiendo cómo, habrá que cuidarlo para que en la siguiente oleada no pase lo que ha pasado. Y eso tiene que ver con la organización de flujos, con dar de alta a los pacientes donde los lleva, si hay que poner algunas áreas de un tipo y áreas de otro, es decir, una parte de organización y planificación que habrá que tomar. Es la vertiente, digamos, que tiene que ver concretamente con el COVID. Pero lo que ha pasado en cuanto al impacto tiene que ver en qué respuesta dimos como sociedad ante al problema. Si no, se tendrá que, de alguna manera, tener un mayor control, ¿no? Porque ahora ha sido el COVID y viendo cómo estaban y lo que ha pasado, en otro momento puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Sin duda, hemos escuchado a trabajadoras de residencia decirlo en la calle a los periodistas cuál era su situación incluso antes, cómo tenían que correr, cómo tenían que ir de un lado a otro. ¿No se iban a infectar los mayores si tenía que ir un auxiliar corriendo por los pasillos para atender a 40?
normal, no se iba a lavar las manos en cada sitio, no podía materialmente, porque si alguien le está gritando no va a dejar de ir, ¿no? Quiero decir que, y solo faltaría que se cargasen los trabajadores, que bastante mal estaban, ¿no? Otro punto que no sé si se tendrá que valorar cómo es el funcionamiento del sistema sanitario, hospitales, centros básicos de salud. Se tendrá que mirar a ver si tienen que funcionar de otra manera, si se tienen que organizar de otra manera, si tienen que tener más material almacenado, si el personal sanitario se tendrá que proteger más. O sea, ¿esta crisis nos dará cambios en el sistema sanitario asistencial? Bueno, en el sistema sanitario yo espero que los dé. Y espero que los dé también en la cuestión de previsión. Es cierto que algunos materiales estratégicos los países os arregla, como he dicho antes, desde un nivel europeo o se tiene que hacer desde un nivel estatal, pero incluso de un nivel autonómico o local. Algunas cosas. Por lo tanto, las reservas estratégicas en cuanto a producción y almacenamiento de materiales necesarios, vamos a ver, es que ahora podemos tener esta crisis y otro día podemos tener una crisis química, una crisis climática o una crisis de otro tipo, de un gran quemado como en su día hubo en el del Tebre, por la zona que hubo una explosión enorme y hay que atender de pronto a decenas y decenas de quemados, pues eso se ha de coordinar, se tiene que estar preparado y se tiene que tener planes de respuesta. Eso por un lado, pero en lo que es la organización asistencial, siempre decimos los salubristas que el servicio asistencial tiene que hacer lo que tiene que hacer como un reloj de precisión, pero no tiene que hacer más de lo que tiene que hacer. Con eso, ¿qué es lo que queremos decir? Que hay que quitarle al servicio sanitario la grasa de cosas que se hacen y que no se deben hacer y que haga muy bien las que tiene que hacer. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues ahora tenemos esta situación que nos muestra que pues si hay 1 millón de visitas de atención primaria y el 10% son control de hipertensión, oiga, ¿no podíamos arreglarlo para que se midiesen la tensión arterial en casa y que tuvieran una teleasistencia, quien puede y quien no se le facilita porque no tiene dinero para pagársela, y con eso se evita un montón de transporte, un montón de jaleo y que se acumule la gente en las salas de espera? Es un ejemplo solo de lo que quiero decir. Es decir, hay muchas formas de hacer que haya menos frecuentación continua a los centros sanitarios, hay formas de arreglar los flujos para que no haya acumulaciones en urgencias. Tendremos que hacerlo con la COVID, es decir, habrá que poner área COVID y área que no, porque no podemos hacer que vaya a urgencias una persona porque tiene un problema de descompensación cardíaca, con lo cual es una persona vulnerable, y que un montón de gente vulnerable, porque van al hospital precisamente porque tienen descompensación de un problema respiratorio crónico, la insuficiencia cardíaca de no sé qué, que le falta el aire porque tiene un tema de agudo pulmón y además le vas a contagiar de la COVID allí, mal vamos, ¿no? Por lo tanto, todas estas cosas habrá que hacerlas. Pero sí que la clave está en organizar los servicios sanitarios de forma que utilicemos mejor las tecnologías para evitar todas esas acumulaciones. Esa es una parte. Y otra, pues, cuidar la atención primaria y comunitaria, que es una cosa que siempre ha sido retórica y con una buena atención primaria todas estas cosas van mucho mejor. Sobre todo si los pacientes no se saltan y van todos de golpe a urgencias cuando tienen un problema de este tipo, ¿no? De hecho, he leído un artículo suyo y también de Miquel Porta y Fernando G. Benavides del 2012 que ya reclamaban una cosa así. No sé si ahora lo tiene en mente, un artículo en El País que decía que precisamente se tenían que quitar, bueno, no bien me quitaré, pero que había de haber cambios en los servicios asistenciales para reducir estos flujos de asistencia. Y usted también hablaba de que también alertaba de un alienante consumismo sanitario. ¿Qué quería decir con esto? Eso lo tengo algo presente porque me lo pasó el otro día, recordando esto, el profesor García Benavides, Fernando. Bueno, que hay mucho consumo sanitario innecesario y muchas pruebas innecesarias. Esto es una de las cosas que no lo decimos nosotros, es una cosa que está muy bien descrita. Uno de los sitios donde más desperdicio sanitario, porque es la palabra que se utilizaba y se utilizó en una revista científica muy conocida, llama, en el que decía cuál es el grado de desperdicio sanitario del sistema de salud americano. Es muy llamativo que un servicio de salud que no alcanza a atender de forma digna a toda su población es el que más gaste del mundo en porcentaje de PIB, que es una cantidad enorme, y que haga un montón de intervenciones que sean inútiles, innecesarias y, en muchos casos, perjudiciales. A eso nos decimos, ¿no? Era como cuando allí se decían que a veces te regalaban hacerte un TAC, ¿no?
como regalo, porque como cuesta $1.000, pues así te haces un tag, ¿no? De regalo. Ese tipo de cosas, ¿no? Que hace que irradien a la gente sin necesidad. O la epidemias que ha habido en sitios como Corea del Sur, que ahora está como elogiada por eso. Allí, por ejemplo, tuvieron una epidemia de extirpaciones de tiroides porque se les ocurrió hacer cribado de cáncer de tiroides y entonces extirparon los tiroides a miles de personas sin ninguna necesidad hasta que se dieron cuenta que la mortalidad iba por su camino y la incidencia de cáncer iba por otro. ¿Por qué? Porque estaban identificando unos pseudotumores que no eran cánceres que fueran a causar daño y simplemente lo que hacían era dejar a la gente sin tiroides sin necesidad. Eso es un ejemplo más de ese tipo de acción sanitaria innecesaria. El sistema está muy dedicado a la enfermedad y poco a la salud. Hay que cambiar a un sistema donde la atención primaria y la salud comunitaria sean importantes y que sean los activos en salud lo ideal sea que la gente no necesite ir nunca a los servicios de salud. Eso sería el ideal. Todo lo demás es fracaso del mantenimiento de salud. Cuidado, que no decimos que no sea necesario, al revés. Decimos que tiene que haber un buen servicio de salud y que funcione, porque lo que no puede ser es que cuando alguien tenga una apendicitis se muera. Eso sí que es un fracaso. Que cuando alguien tenga una fractura se sobreinfecte, desastre. O que cuando uno le prende cáncer después tenga que volver al cabo de 10 días porque hay una dehiscencia de sutura. Eso no tiene que pasar. En eso estamos de acuerdo. Pero tiene que consumir menos. Entonces, centrándonos en uno de los objetivos de la salud pública, ¿no? Mejor prevenir que curar, podríamos decir. Algunas preguntas así un poco concretas de qué puede ser que nos espere. Por ejemplo, ¿la mascarilla deberá ser un objeto de nuestro botiquín ya habitual? Bueno, depende cuándo, hasta no sé cuántos años. Lo que se está barajando ahora es la posibilidad de que las personas durante un tiempo salgan con mascarilla a la calle. Se está barajando porque se piensa, y parece que hay bastante acuerdo, en que la gente que es asintomática o tiene síntomas muy leves contribuye mucho a la transmisión de la COVID-19, del virus, del SARS-CoV-2. Al contribuir de esa forma tan decisiva a la transmisión, se cree que el uso de esas mascarillas en las calles y cuando uno va a comprar, puede impedir cierto grado de transmisión. Y esa sería la base por la que ya parece que casi todas las agencias de salud pública están recomendando el uso de mascarillas, al menos durante un periodo en el que debemos comprobar si efectivamente o no contribuye a reducir la transmisión. Y bueno, como se tiene mucha prevención a que haya una segunda oleada pronto, pues se está tratando de que ante la incertidumbre aplicar un cierto principio de precaución siempre y cuando esto no tenga consecuencias negativas, que es que falte material para quien más lo necesita, que esto sería un desastre, y que además se utilice muy mal si no se hace la pedagogía adecuada de cómo utilizarla, porque claro, si uno se pone una mascarilla y la lleva mal y para cómo se está tocando todo el rato la cara, aparte de que deja de impedir que se transmita a los demás, para cómo tiene un riesgo de infección si no la tiene, ¿no? Entonces, son todo medidas, tenemos problemas en esas medidas que dependen tanto del buen uso y de la buena aplicación, hasta como el lavado de manos, que también no es tan sencillo, me parece. Hablado ya unas cuantas veces de esta segunda ola. Esta segunda ola será antes de invierno, quiere decir, antes del invierno que... No, yo me equivoco con frecuencia en las previsiones. No me gusta hacer previsiones porque, y además el trabajo que he hecho cuando he estado en salud pública en la toma de decisiones, me han presentado modelos muy diversos. Y a veces el que esperábamos que era el más leve, pues al final la situación fue más leve todavía que el más leve, porque el menos, estoy hablando de la gripe A, por ejemplo, las previsiones eran bastante malas al principio con la gripe A en el año 2009. Y los mismos que gritaban que no había medios, no había mascarillas, no había vacunas, y que después eran los mismos que gritaban que se habían gastado muchas, ¿no? Que siempre esa crítica al profeta del pasado, ¿no? Claro, esas cosas hacen que sea difícil hacer previsiones cuando faltan demasiadas variables en la ecuación. Y ahora tenemos una falta de conocimientos sobre distintas cosas. Lo que sí sabemos es que algunas cosas habrá que hacerlas sí o sí, como es una vigilancia reforzada de salud pública, epidemiológica, para poder detectar cuanto antes cualquier problema. Cosas así sí que sabemos. Pero saber cuándo vendrá la segunda oleada, si viene, ya hemos dicho que no sabemos
qué inmunidad tiene y si se desvanece la inmunidad de la gente que lo ha adquirido en 3 meses. Esperemos que no. Ojalá dure 3 años o dure toda la vida. Sería lo ideal. No lo sabemos. ¿Cree que se impulsarán aplicaciones para el móvil de control de ciertos indicadores de la salud de los ciudadanos o de nuestra localización? Que esto hoy, por ejemplo, ya se empezaba a hablar en la prensa. ¿Cree que la tecnología pasará un poco por el día a día de los ciudadanos? ¿Se tendrá que tener este control específico? Bueno, si atendemos a los intereses que hay en que se desarrolle y la cantidad de personas que están tratando de que esto se desarrolle, y los ejemplos de Singapur, Taiwán o Hong Kong o Corea del Sur y China, pues es posible que haya un desarrollo del uso, es posible no, seguro que habrá un desarrollo como ya lo ha habido para muchas cosas de salud. El problema no es que se utilice esa tecnología para mejorar la salud de la población o para prevenir, el problema es que se utilice de forma inadecuada y conduzca a problemas de conculcación de derechos fundamentales. Aquí tenemos un equilibrio difícil, ¿no? Muy difícil, porque alguna de las propuestas que he visto decía que, bueno, que una persona tenía que llevar una aplicación en la que si se detecta que ha sido positivo en un momento, se captura a través de su móvil todos los contactos que ha tenido. Bueno, oiga, hacer esa prospectiva de que uno ya le van a seguir y si en un momento que ha infectado, todos sus contactos van a aparecer. ¿Esto cómo, cuándo y hasta cuándo? Esto es conculcar los derechos fundamentales, ¿no? Esto es saber que tú has estado con aquella persona, pero ¿quién lo tiene que saber? Claro, estamos hablando de una situación bastante peligrosa y todo esto suena muy mal y más en la actualidad, que estamos viendo que los gobiernos a veces han utilizado de forma inadecuada los archivos de la policía, los archivos de las personas y las escuchas a sus teléfonos, ¿no? Si lo que tiene que estar bajo tutela judicial, hemos visto lo que ha pasado incluso en España, pues no da ninguna tranquilidad que a veces las aplicaciones se utilicen de forma según como para la salud. En eso hay que ser muy cuidadosos. Y en lo que hace referencia a los viajeros extranjeros, ¿medidas de salud pública pasarán por controlar mejor quién viene, de dónde viene? Es muy difícil de decir porque, claro, lo ideal sería decir, bueno, en algunas zonas que están libres de COVID, que venga gente que ha pasado COVID y que hay inmunidad. Sobre todo, quiero decir con eso, lo que pasa es que esto tiene distintos problemas logísticos y son difíciles, ¿no? Esto pensar, por ejemplo, como estábamos hablando de Canarias o de Baleares, que tienen gran parte de su Producto Interior Bruto del turismo y que seguramente son territorios españoles que van serán de los que antes salgan del problema a tenor de momento, ¿eh? No, ya he dicho, no me gusta hacer predicciones, pero si atendemos a las cifras de incidencia que tienen y cuál es su curva, van por muy buen camino, lo cual quiere decir que igual podían tomar algunas medidas que digan, bueno, aquí no hay COVID, es un sitio donde puede venir, pero claro, la gente que venga, pues nos gustaría que no tuviera riesgo de COVID porque así, o lo tuviera mínimo porque así podemos controlar la situación bien y además puede venir turismo, que es una fuente de riqueza. Pongo este ejemplo para que veamos la dificultad que tiene eso, porque entonces tendría que ser que la gente que viaja allí tendría que decir que tiene una especie de pasaporte, digamos, cosa que no me gusta nada la palabra, sino bueno, un algo de un certificado de que ha pasado la infección. Y así Claro, no puede. una Pero vez eso, esperando, pues dijo, bueno, los que vienen de Europa que no vengan, ¿no? Y hasta la claro. gente de fuera ya la tenían en cuarentena hasta asegurarse que no contagiarían otra vez en su país una vez ellos estaban pasándolo. Sí, para mí es una tremenda incomodidad hablar en estos términos, porque no me gusta nada el tener que hablar de la relación de la salud con relaciones de control de las personas. La verdad es que para mí es realmente incómodo y no me hago una idea clara de cómo pueden ser estas, a pesar de que reflexiono sobre el asunto porque tenemos que trabajar todos juntos y la Sociedad Española de Salud Pública tenemos que trabajar para dar ideas y a las administraciones y varios de los que estamos colaboramos con las administraciones, pues le echamos trabajo a pensar cómo salir, pero la verdad es que es difícil por este equilibrio que hay que tener entre el desarrollo social y económico y la salud, que es realmente peliagudo, porque cuanto antes queremos salir de esta situación y por otro lado tenemos miedo de que vuelva a haber
un rebrote alto, ¿no? Entonces, una solución a lo mejor sería actuar más de forma global. Usted antes hacía referencia a la Unión Europea, por lo que es sobre todo gestión de recursos. No sé si también, si hay una cierta voluntad de políticas de salud pública conjuntas, esto ayudaría un poco, no sé. Ahora se están coordinando seguro y están intercambiando información porque es lo habitual que haga la Unión Europea. Tiene un grupo de salud pública en el Parlamento Europeo, tiene un grupo de salud pública también del gobierno, es decir, se van intercambiando información con frecuencia. Lo que pasa es que es muy difícil tomar medidas que sean homogéneas porque son contextos distintos, son situaciones distintas y es muy difícil que haya nada homogéneo. Lo ideal sería que pronto hubiese una vacuna o que pronto hubiese un conocimiento sobre la inmunidad o un tratamiento, porque según como sea, si no conseguimos la vacuna, y parece que eso tardará bastante, pues lo que queda es tener unos buenos servicios sanitarios y que paulatinamente vayamos reduciendo la situación, pero eso no nos va a impedir que vuelva a haber casos en un momento dado y que haya que tratarlos adecuadamente. Sí, sí, es realmente complejo. Veremos sí. hacia dónde va. Bueno, acabamos, que ya llevamos un rato y es tarde. Solo para acabar, siempre a las entrevistas queremos hacer una reflexión personal desde un punto de vista más personal, ¿qué tendríamos que aprender de toda esta crisis que está pasando? Y desde el punto de vista de su ámbito profesional también. Muchas cosas, muy largo. Del ámbito personal, ya hace tiempo que por la edad que tengo valoro mucho el vivir el instante y por otro también valoro mucho que es necesario cambiar el rumbo de las sociedades modernas. Las sociedades modernas dan la impresión que cada día valoran más la individualidad, ¿no? Y que las sensaciones de que el destino es compartido y de que la solidaridad o es o no habrá futuro, eso hay que incorporarlo a los ciudadanos. Lo que pasa es que la situación es distinta a lo que nosotros esperamos, no es muy favorable para la salud pública, porque la salud pública precisamente se basa en esa solidaridad, en que las cosas se arreglan conjuntamente o no se arreglan. Y las situaciones que ahora vemos, situaciones como Brasil, como Estados Unidos, donde vemos que incluso se puede elegir a personas cuyos programas van en contra de los propios intereses de los que los votan. Es una de las formas de poder más perversas que ya anunciaron los académicos en los años 70, pero está pasando y eso pues da bastante inquietud. Entonces lo que salgo de una crisis como esta es que la lucha por la equidad, la lucha por una profundización democrática, por sociedades más justas y más dignas, es una lucha permanente, como decía George Moustaki. Es una cuestión permanente, no se puede dejar de un día y después creer que ya hemos ganado. La lucha debe ser permanente siempre y supongo que es lo que habrá que hacer. Si no luchamos permanentemente por una sociedad mejor, vamos a seguir teniendo problemas como este o como otros.